Buenas tardes, en este video vamos a resolver un ejercicio sobre estadística descriptiva. El ejercicio es el siguiente. Bueno, el ejercicio nos da esta tabla que nos dice que hay 13 mujeres mayores de 15 años que tienen 0 hijos, 20 mujeres que tienen un hijo, 25 mujeres que tienen 2 hijos, 20 mujeres que tienen 3 hijos, 11 mujeres que tienen 4 hijos, 7 mujeres que tienen 5 hijos y 4 mujeres que tienen 6 hijos. En total son 100 mujeres y lo primero que nos pide hallar es calcular la distribución de frecuencias de la variable, obteniendo las frecuencias absolutas, relativas y sus correspondientes acumuladas. Entonces vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencias. Bueno, para este caso, nuestra variable va a ser el número de hijos y esta variable es una variable cuantitativa discreta. Por lo tanto, vamos a realizar una tabla del tipo A. Entonces, primero ponemos nuestra variable, que es número de hijos, y luego los valores que toma esta variable. Las mujeres pueden tener 0 hijos, o un hijo, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 hijos. Lo siguiente que vamos a colocar es nuestra frecuencia absoluta. Y tenemos 13 mujeres que tienen 0 hijos, 20 mujeres que tienen un hijo, 25 mujeres tienen 2 hijos, 20 mujeres tienen 3, 11, 4, 7, 5 y 4, 6. Y la suma de estas frecuencias va a ser 100, el total de las mujeres. Lo siguiente que vamos a colocar en nuestra tabla es la frecuencia absoluta acumulada, que va a ser la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta anterior. En este caso va a ser 13. En el siguiente va a ser 20 más 13, que va a dar 33. 25 más 33 nos va a dar 58. 20 más 58, 78. 11 más 78, 89. 7 más 89, 96. Lo siguiente que vamos a notar es nuestra frecuencia relativa, que va a ser la frecuencia absoluta dividida entre el número total. Entonces va a ser 13 dividido entre 100 nos va a dar 0,13. 20 dividido entre 100, 0,20. 25 dividido entre 100, 0,25. 20 dividido entre 100, 0,20. 11 dividido entre 100, 0,11. 7 dividido entre 100, 0,07. 4 dividido entre 100, 0,04. Y la suma de nuestras frecuencias relativas siempre va a ser igual a 1. Lo siguiente que vamos a anotar en nuestra tabla es la frecuencia relativa acumulada, que va a ser la frecuencia relativa más la frecuencia relativa acumulada anterior. El primero 0,013, el siguiente va a ser 0,20 más 0,13, que nos va a dar 0,33, 0,25 más 0,33, 0,58, 0,20 más 0,58, 0,78, 0,11 más 0,78, 0,89, 0,07 más 0,89, 0,96 y 0,04 más 0,96, que nos va a dar 1. Bueno, y con esto ya está resuelto el inciso A. Ahora vamos a ver el inciso B, que nos dice calcule el número medio de hijos, la mediana y la moda. Entonces, para calcular el número medio de hijos vamos a usar la media aritmética, que para este caso, como tenemos ya nuestra tabla de frecuencias, vamos a usar la media aritmética para datos agrupados de tablas de tipo A, que la fórmula es la siguiente. Entonces, simplemente aplicando la fórmula tenemos que la media va a ser igual a 0 por 13 más 1 por 20 más 2 por 25 más 3 por 20 más 4 por 11 más 5 por 7 más 6 por 4. Todo esto dividido entre 100, y calculando esto obtenemos que la media va a ser 2,33 hijos. Esta sería nuestra respuesta. Para la mediana es el valor que se encuentra en el punto medio o en el centro de un conjunto de datos.
cuando estos se ordenan de menor a mayor. Ahora, si nuestro conjunto de datos es par o impar, por ejemplo, si nuestro número de datos fuera impar, digamos 5, entonces una vez ordenado estos 5 datos, tendríamos nuestra mediana que estaría en la posición 3 de esos 5 datos. Sería el tercer dato. Tenemos 2 a la izquierda y 2 datos a la derecha. Y como es en nuestro caso, si n es par, la media va a estar dada por la siguiente fórmula. Por ejemplo, si digamos, si n fuera 10, una vez ya ordenados los datos de menor a mayor, tendríamos dos datos que están en el centro, que serían el dato número 5 y el dato número 6. Estos dos datos van a partir nuestro total de datos en dos partes iguales, 4 datos a la izquierda y 4 datos a la derecha. Entonces, cuando tengamos ese caso que tengamos dos datos centrales, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, si ordenaríamos nuestros datos, tenemos primero los ceros, 0 hijos, que se repiten 13 veces. Luego tenemos 1, que se repite 20 veces, el 2, 25 veces, el 3, 20 veces, el 4, 11 veces, el 5, 7 veces y el 6, 4 veces. Estos son nuestros 100 datos totales. Entonces en este caso n es par y vamos a tener dos valores centrales que dividen nuestros datos en dos partes iguales, que en este caso van a ser 48 a la izquierda y 48 a la derecha. Entonces esos dos datos serían el dato en la posición 50 y el dato en la posición 51. Entonces en nuestros datos buscamos esos valores que están en esa posición. Hasta aquí ya tenemos 33 y hasta aquí tenemos 58. Ya nos hemos pasado del dato número 50 y del 51. Entonces nuestros datos 50 y 51 van a estar en esta parte. El dato número 50 va a ser un 2 y el dato 51 también va a ser un 2. Entonces nuestra mediana va a ser 2 más 2 dividido entre 2. Y vamos a obtener una mediana de 2 hijos. Bueno, como tenemos la tabla, simplemente hubiéramos buscado el dato de nuestra frecuencia relativa acumulada, donde sea el 50%. Entonces, buscando en nuestra tabla de frecuencias relativa acumulada, hasta acá tenemos el 33%, y luego de acá va del 33% hasta el 58%. En acá ya pasa por el 50%, y esto corresponde a, de igual forma, 2 hijos. La mediana va a ser 2 hijos. Y esa es nuestra respuesta. Lo siguiente que vamos a calcular es la moda, que es el valor que más se repite o la clase que posee mayor frecuencia. Bueno, entonces esto solo lo vamos a resolver viendo nuestra tabla. En nuestra tabla buscamos el valor que tenga la mayor frecuencia absoluta. En este caso va a ser nuestra mayor frecuencia absoluta va a ser el 25, que corresponde a 2 hijos. Entonces esa va a ser nuestra moda. Y esa es nuestra respuesta. Para el inciso C nos pide calcular los cuartiles y explicar su significado. Bueno, entonces primero, ¿qué son los cuartiles? Los cuartiles son 3 valores que dividen a la distribución en 4 partes iguales. Bueno, esto va a ser como la mediana. Y la mediana era un valor que dividía la distribución en 2 partes iguales, ordenando de menor a mayor. Y en este caso van a ser 3 valores que lo dividen en 4 partes iguales. Y ahora entonces tenemos 3 cuartiles. Una vez ordenada nuestros datos, si es que no tuviéramos nuestra tabla de frecuencias. En este caso sí lo tenemos, pero vamos a hacerlo de todas formas. Entonces, una vez ordenados nuestros datos, la posición del cuartil va a estar dada por esta fórmula. Y si esta posición no es un entero, porque necesitamos que sean enteros, entonces vamos a aproximarlo al entero superior. Bueno, entonces una vez ordenados nuestros datos,
y el valor de nuestro primer cuartil va a estar en la posición 25. El valor de nuestro cuartil 2 va a estar en la posición 50 y el valor de nuestro cuartil 3 va a estar en la posición 75 de nuestros 100 datos. Entonces buscamos el valor de nuestro cuartil 1, que está en la posición 25 de estos 100 datos. Y como vemos, hasta aquí ya tenemos 13 y aquí ya sobrepasa a 33. Entonces el valor de nuestro cuartil 1, que está en la posición 25, va a estar acá. Luego el valor de nuestro cuartil 2 está en la posición 50. Hasta aquí tenemos 33 y hasta aquí tenemos 58. Entonces por aquí pasa el cuartil 2, que está en la posición 50, que además el cuartil 2 va a ser igual a la mediana, que es el dato que parte a la distribución en dos partes iguales. Y nuestro cuartil número 3, que está en la posición 75, va a estar acá. Hasta acá ya llegamos 58 y hasta acá tenemos 78. Entonces la posición número 75 va a estar acá, que es el cuartil 3. El inciso nos pedía explicar el significado de estos cuartiles. Bueno, entonces como sabemos, estos cuartiles dividen a la distribución en cuatro partes iguales. Entonces, nuestro cuartil 1 va a valer un hijo. El cuartil 1 va a ser el 25% de las mujeres que tienen un hijo o menos. El valor de nuestro cuartil 2 es 2 hijos. Este valor significa que el 50% de las mujeres tiene 2 hijos o menos. Y nuestro cuartil 3 es 3 hijos, que significa que el 75% de las mujeres tiene 3 hijos o menos. Bueno, como les había dicho también, como ya teníamos la tabla de frecuencias, simplemente podíamos buscar en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, donde se encuentran el 25% de los datos, que correspondería al cuartil 1, el 50% de los datos, que correspondería al cuartil 2, y el 75% de los datos, que correspondría al cuartil 3. Buscando en nuestra tabla, vamos a tener que el cuartil 1, buscamos el 25% de los datos, hasta acá tenemos el 13%, y por acá pasamos por el 25% y llegamos hasta el 33%. Entonces nuestro cuartil 1 va a ser igual a 1. Para el cuartil 2, buscamos en nuestra tabla el valor donde se encuentran el 50% de los datos. En este caso tenemos acá 33. Por aquí pasa el 50% y llega hasta el 58%. Por lo tanto, el cuartil 2 va a ser igual a 2. Y para el cuartil 3 tenemos acá que llega hasta el 58%, pasa por el 75% y llega hasta el 78%, el valor de 3. Entonces el cuartil 3 va a ser igual a 3 hijos. Bueno, y esa sería nuestra respuesta. El inciso D nos dice: ¿cuál es el número máximo de hijos que tiene el 70% de las mujeres que menos hijos tienen? Muy bien, para este caso podríamos usar el percentil, que sería el percentil 70, o también podríamos usar los deciles, que sería en este caso el decil 7. Bueno, primero, ¿qué son los deciles? Los deciles son 9 valores que dividen a la distribución en 10 partes iguales. Entonces el decil 1 va a tener el 10% de los datos, el decil 2 va a tener el 20%, el decil 3 va a tener el 30% de los datos y así sucesivamente. Nuestro decil 7 va a tener el 70% de los datos. Entonces vamos a buscar nuestro decil 7, que en este caso, como tenemos 100 datos, el valor de este decil va a estar en la posición 70. Entonces vamos a buscar en acá. Hasta acá tenemos 58 y hasta acá tenemos 78. Por lo tanto, nuestro decil 7 va a pasar por acá y va a valer 3. Nuestro decil 7 va a valer 3 hijos. Entonces, el 70% de las mujeres que tienen menos hijos tiene un máximo de 3 hijos. Y de la misma forma que el anterior inciso, simplemente como ya teníamos nuestra tabla, podríamos buscar en nuestra columna de frecuencias relativas acumuladas el valor donde se acumulan el 70% de los datos, que correspondría a 3 hijos.
Esa es nuestra respuesta para el inciso D. Ahora, el inciso E nos pide calcular la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. En este caso, como es una muestra y además como hemos agrupado nuestros datos en una tabla y es una tabla de tipo A, entonces la fórmula para la varianza es la siguiente. Entonces simplemente reemplazando nuestros datos vamos a obtener que la varianza va a ser 2,55 hijos al cuadrado. Esta va a ser nuestra respuesta. Luego nos pide la desviación típica y la desviación típica o estándar es la raíz de la varianza. Entonces simplemente aplicamos la raíz a nuestra varianza y obtenemos que nuestra desviación típica va a ser 1,60 hijos. Esa es nuestra respuesta. Y para el coeficiente de variación, que es la desviación estándar sobre la media. Entonces simplemente reemplazamos estos datos y obtenemos que nuestro coeficiente de variación es 0,6867. Nuestros datos van a tener una dispersión del 68,67%.